Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este espacio de Onda Cádiz Televisión, donde tratamos de la salud y vamos a hablar de diferentes aspectos. Ya saben que además el COVID sigue marcando nuestra actualidad. Afortunadamente empieza a bajar esa curva de contagios, afortunadamente, pero aún así Cádiz capital sigue pues siendo una localidad donde se siguen produciendo muchos contagios. Seguimos con ese cierre perimetral, así que por favor, como siempre les recordamos, utilicen la mascarilla, eviten esas aglomeraciones o esos contactos con otras personas, sobre todo mantengan la distancia de seguridad y ya saben, lávense bien las manos continuamente con gel hidroalcohólico o con gel normal de toda la vida, lavándose las manos, que así evitaremos que siga habiendo tantos contagios y sobre todo que al fin podamos salir más o menos de esta pandemia. Además, ya saben que sigue habiendo esa campaña de vacunación del COVID-19, empiezan a producirse esas segundas dosis afortunadamente y también las primeras dosis para otro grupo de personas, así que poquito a poco la población se sigue vacunando y sobre todo pues vamos a conseguir que en un tiempo más o menos relativo pronto tengamos ese 70% de la población vacunada. Ojalá pronto se lo podamos comunicar. Y hablando de COVID, de la situación que estamos viviendo y sobre todo de lo que se produce en nuestra cabeza y en nuestro interior, vamos a hablar en el programa de hoy. Lo vamos a hacer con una enfermera y terapeuta, con Ana Eloa, a la que le damos la bienvenida en Saludablemente. Ana, encantada de tenerte aquí, un placer y sobre todo un placer conocer tu proyecto. Bueno, pues encantada yo también de conocerte y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Para mí me hace mucha ilusión, ¿eh? Es la primera vez que estoy en un programa de televisión y estoy muy ilusionada. Nos alegramos muchísimo, Ana. Yo he dicho al principio, te he presentado como enfermera y terapeuta, que tienes un proyecto muy bonito que acaba de salir a la luz, que se llama concienciasanitaria.com. Un proyecto que podemos encontrar en esa página web, en donde los sanitarios pues pueden aprender a gestionar sus emociones a través de un proceso de terapia personal, porque estamos en un momento muy complicado y muchas veces nos olvidamos o damos esos aplausos a los sanitarios, pero nos olvidamos realmente de lo que están sufriendo, de lo que se vive día a día, ¿no? Sí, efectivamente. Además que como enfermera tengo muchos compañeros de la profesión que, bueno, pues y además a raíz de este proyecto pues hablo mucho con ellos, ¿no? Sobre todo para saber qué les pasa y cómo están viviendo el momento. Y hace poco concretamente me decían que han pasado de recibir aplausos por héroes, ¿no?, a convertirse un poco, y entrecomillado, en criados, ¿no?, porque como siguen ahí dando el callo, pero no se acuerda nadie de que a ellos también les afecta esta situación y que se llevan a casa muchísimas situaciones que no son propias, porque son de los pacientes a los que atienden, pero en el contacto que mantienen con ellos pues se están llevando mucha carga emocional y esa carga día tras día, si no se atiende, acaba produciendo efectos a corto, medio y largo plazo y no son efectos deseables. Eso te voy a decir, Ana, este proyecto precisamente nace para ayudar a tus propios compañeros a un poco canalizar todo lo que llevan dentro, que estamos hablando del COVID-19, pero el enfermero, el médico, es algo que lleva viviendo desde siempre, o sea, al final el problema te lo llevas a casa. ¿Cuándo además te das cuenta de la necesidad de tener estas terapias? Bueno, yo en verdad me di cuenta mientras trabajaba, porque como tú dices, no es del COVID ahora, ¿no?, la sobrecarga emocional que el sanitario se lleva, y me gusta que hayas abierto a médicos, fisioterapeutas, técnicos de laboratorio de rayos, todo el personal que trabaja directamente con el paciente. No es de ahora, ahora es una situación más excepcional que lo está agravando todo, pues por la incertidumbre, por el desconocimiento, pero el llevarse sobrecarga viene de antes. Yo lo detecté cuando yo todavía trabajaba en el hospital. Llevaba como unos 5 años trabajando después de terminar la carrera. Pues claro, yo me encontraba en situaciones que en la formación universitaria no me habían enseñado a resolver, como es la de que un familiar te pregunte por cómo va la operación de su paciente, o sea, de su familiar. Y yo estar entre, no se lo puedo decir porque no es mi función como enfermera, pero esta persona necesita la información y me puedo meter en un lío con él, y entonces el no saber resolver este tipo de situaciones después a mí me llevaba como días dándole vueltas y vueltas y vueltas, y esto me fue pasando
y dije, algo tengo que aprender porque esas vueltas que yo le daba interferían después el poder estar a gusto, pues si me iba a tomar un café con una amiga, ¿no? Y yo empecé a darme cuenta de que esto no tenía que ser así, porque el poner toda tu ilusión o todo tu empeño en hacer tu trabajo, que luego se convierta en un momento desagradable fuera de tu trabajo, pues yo, no sé, de alguna manera pensaba que no tenía que ser así. Y yo empecé a buscar a ver qué hacer, que yo lo que hago es aprender cuando no sé algo, y ahí es donde me empecé a dar cuenta que necesitaba cuidarme para sentirme bien y así hacer mejor mi trabajo. Has dicho una cosa muy importante, necesitabas cuidarte. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de cuidarse uno mismo y precisamente a través de tu web, de concienciasanitaria.com, lo que pretendes además es que esos sanitarios aprendan a cuidarse, a quererse a ellos mismos y sobre todo a olvidarse un poquito de esos problemas. No olvidarse porque uno no se puede olvidar, pero sí es verdad que dejar determinadas cosas en el trabajo para poder seguir adelante, ¿no? Claro, dices bien, no es olvidar, es simplemente separar. Que a lo mejor se dice más fácil que se hace, ¿no? Pero si tú tienes en cuenta que lo que vive el paciente no es tuyo, no te lo llevas a ti, pues el entrenamiento y la práctica de ciertas técnicas te enseñan a hacer esto. Cuando estás con el paciente te implicas al 100% porque el paciente te necesita implicado al 100%, pero cuando ya cesa ese contacto, pues tú dices, lo que ya he trabajado, lo he trabajado, lo que he dado ya lo he dado, pero ahora me doy a mí. Entonces es separar. No te puedes olvidar de lo que has hecho porque si no es como si fueses un robot, ¿no? Pero, y no pondrías la parte más humana que tienes. Pero sí que tener claro que lo que estás haciendo es una labor y después está tu vida. Y saberlo separar, o sea, no llevártelo a lo personal. Muchas veces pecamos, los sanitarios, me incluyo, porque cuando me pasaba, o sea, cuando estaba dentro también me pasaba, pecamos de llevarnos a lo personal las reacciones de los pacientes. Pues cuando te contestan mal o cuando no te hacen caso en una indicación o cuando no se toman la medicación, te lo tomas como si te estuvieran haciendo a ti algo. Y si no tienes estrategias para entender que no es a ti a quien se lo están haciendo, sino que ellos reaccionan así y que es a ti a quien tienen delante, pero no es a ti por ser tú con el nombre que tienes. Entonces, si no tienes estrategias para entender esto, pues te lo llevas como, fíjate que lo que me ha hecho, y esto luego va a tu vida con tu pareja, con tus hijos, con tus aficiones, y vas perdiendo ilusión, te vas desmotivando, te vas cansando. Esto es uno de los factores que más influye, el cómo te tomas a lo personal la relación que mantienes con tus pacientes, más las condiciones del propio trabajo, claro. Y Ana, ¿cómo se trata? ¿Cómo ayudas a estos sanitarios? Pues a mí lo que más me ayudó, que es lo que después utilizo en el trabajo que hago, en el servicio que doy, es darme cuenta. Darme cuenta de mis propias capacidades, darme cuenta de que la persona que está ahí lo está pasando mal, sí, y yo puedo hacer hasta un punto, pero que lo que no hago no es culpa mía, lo que no sale bien no es culpa mía. O sea, darme cuenta de que cuando uno tiene la buena intención de hacer algo, si lo hace con su mejor intención, con eso se tiene que sentir satisfecho y después decir, bueno, pues he cumplido con mi jornada y ahora me toca vivir. Porque el hecho de ser sanitario, uno no son 24 horas al día. Uno no es sanitario 24 horas al día, aunque los códigos éticos deontológicos te digan que sí. No, también tienes derecho a no estar pensando en ayudar a nadie, en no tener que estar pensando en cuidar a nadie y en decir, oye, ahora me toca que me cuiden a mí, o por lo menos ahora me toca dedicarme a mí, porque es tanto el rol de cuidador que cumplen los que cuidan, que a veces, pues eso, lo que te comento, se les olvida que a ellos mismos también se tienen que cuidar. Las técnicas que yo aprendí, sigo diciendo darse cuenta porque a lo que me llevaron es a verme en un momento en el que debajo de lo que yo pensaba que me estaba pasando, debajo de lo que yo creía que me iba mal, había ciertas explicaciones que, de no pararme a pensar en ellas,
no hubiese descubierto nunca. Y el haberlas descubierto me posibilitó hacer esta separación que te digo, ¿no? Es decir, una cosa es yo cuando trabajo y otra cosa es yo cuando vivo el resto de mi vida. Entonces, por eso lo que quiero es enseñar a que la gente se dé cuenta de cómo tiene que entenderse y conocerse. Este método de trabajar, esta terapia, Ana, ¿cambia mucho en los sanitarios antes del COVID y después del COVID? Porque se supone que ahora la presión hospitalaria es mucho mayor, hay muchos más problemas, está habiendo muchas muertes, que yo creo que eso también, yo creo que nos influye a todos, ¿no? Sí. Pero a vosotros en este caso más, ¿no? Porque lo veis a diario. Sí. No sé si la manera de trabajar es distinta para un sanitario que necesite ayuda o salir de ese chip del COVID o antes de tener esta pandemia. La manera de trabajar es la misma, la forma en la que te afecta yo pienso que es diferente, porque hay mucho miedo en el ambiente, miedo a contagiarte, miedo a contagiar a tus familiares, a tus seres queridos, el miedo a la muerte, porque se hace muy patente, queda muy evidente que es una enfermedad que mata y además en corto plazo de tiempo y además en malas condiciones, pues por la soledad, por el aislamiento. Entonces, ha traído un elemento de miedo que antes no había. Antes tú ibas a tu trabajo, a tu hospital, a tu centro sanitario, donde estuvieses ejerciendo, y no ibas con miedo. Pero ahora sí. Y ese miedo es el que está añadiendo un factor agravante a todos los efectos que ya trae de por sí la profesión sanitaria. Entonces hay que atajar ese miedo con las dos manos, con los 4 dientes y con todo lo que tengamos. ¿Qué te ha sorprendido de los sanitarios que se han puesto en contacto contigo? ¿Qué tienen en común y qué te sorprende más de lo que te consultan? Pues lo que más me sorprende es lo alejados que están de sus propias emociones. Esto es algo que me sigue llamando mucho la atención, porque cuando uno cuida a una persona, tiene que tener en cuenta que esa persona es, además de su problema físico, tiene un problema psicológico, no por tara, sino porque su pensamiento está alterado y está distorsionando su capacidad de sentir y su emocionalidad también está implicada. Entonces, se le pone mucha fuerza y mucho acento a trabajar la parte física. Pues lo evidente. Pero lo que es más sutil, es decir, cómo llevas el estar ingresado, cómo llevas el estar lejos de tu familia, cómo llevas el que te hayan dicho que tienes este diagnóstico, cómo llevas que tengas un compañero de habitación o qué significa para ti este diagnóstico. Todo esto, que es muy sutil, al paciente le causa un efecto y en su forma de estar y en su forma de reacción le llega al profesional. Y el profesional, yo digo que en general no está demasiado establecida la educación emocional, así. Entonces, el decir, esto me está afectando y me está haciendo que... y el vocabulario emocional tampoco, ¿no? El decir, me siento triste, o me siento frustrado, o el hablar en primera persona de tus sensaciones y de tu emocionalidad es algo que todavía me sigue sorprendiendo mucho, porque te dicen bien, mal. Pero el bien y el mal, decirme estoy bien o estoy mal, no define, no para ayudar, quiero decir, para llegar a conclusiones con las que después buscas soluciones y resuelves problemas, ¿no? Esto es lo que todavía me sigue sorprendiendo mucho, mucho. Sí, porque entre el blanco y el negro hay una amplia gama de grises, ¿no? Enorme. Y el problema es que la persona que acude a esta terapia que ofreces, Ana, tiene guardado esos grises que muchas veces pues, son difíciles de expresar y en este caso tú abres esa puerta, ¿no?, a la expresión, al poder realmente bueno, gritar, ¿no?, lo que le pasa a uno por dentro, ¿no?, y sobre todo esas presiones no solamente sanitarias de saber que el paciente que tienes al lado pues a lo mejor que estás cuidando no va a ir bien, porque eso también te afecta, sino como tú también dices, ¿no?, ese paciente que tiene la enfermedad, que psicológicamente le afecta esa enfermedad y encima te habla mal, aunque no porque seas tú, sino porque realmente tiene esa rabia por dentro de la enfermedad, ¿no? Claro. Las personas somos como efecto espejo, ¿no? Entonces, la emoción se contagia. Yo creo que esto no... O sea, cuando estás en un autobús y una persona ves que empieza a reírse,
El de al lado sin querer se sonríe. Y el de enfrente si le hace no sé, porque es un tema como muy sutil, ¿no? Y se contagia, pero se contagia las que nos agradan y las que no nos agradan también. Entonces, si el paciente con su dolor, con su incertidumbre, está mostrando rabia, yo, si no tengo costumbre de expresar mi rabia o creo que no puedo expresar mi rabia, pues la voy a reprimir. ¿Qué ocurre cuando la reprimo? Hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa es, no la tengo que expresar delante del paciente, porque si no, no le ayudo. Si me pongo a su altura o con su misma... malas formas, vamos a dejarlo malas formas. ¿Vale? Gracias, con sus mismas malas formas, pues no estoy cumpliendo parte de mi trabajo, que es hacer una práctica humanizada. Esto, por supuesto, y por delante. Pero otra cosa es olvidarte de que has sentido esa rabia. Entonces, de lo que se trata es que cuando tengas el tiempo, es decir, cuando llegas a tu casa por la noche, al día siguiente, cuando busques un espacio para ti, te ocupes de esa rabia que sí has sentido y que está causando un efecto en ti. Y el hecho de no expresarla en el momento, que a veces también se confunde esto, no quiere decir que ya no está, porque se queda dentro. La energía de la rabia y la energía de cualquier emoción están dentro del cuerpo y las células del cuerpo tienen una memoria que no olvidan. De hecho, si tú evocas un recuerdo de hace 20 años, las sensaciones que tienes son iguales que si las estuvieses viviendo en ese preciso momento, y es por la memoria celular. Entonces, no importa que no lo expresas en ese preciso momento, porque tienes que guardar las formas, pues porque tienes que ser profesional, pero sí que importa que te acuerdes de que lo has sentido y que después lo tienes que gestionar. ¿Y cómo se gestiona todo eso? Porque me imagino que la persona que llega a casa, el enfermero, por ejemplo, ¿no? Tú que eres enfermera, cuando te pasaba, ¿cómo se expresa eso cuando llega a casa? ¿Se lo cuentas a un espejo, te llama a ti y te lo cuenta, lo escribes en un papel? ¿Cómo se exterioriza todo lo que uno tiene dentro? Pues esas tres opciones que apuntas valen. Lo importante de todo es encontrar la fórmula o la estrategia con la que sabes que has sacado de dentro esto que te estaba picando, rascando, golpeando. Mira, el cuerpo te decía que tiene memoria, pero además de tener memoria, guarda información. ¿Qué quiero decir con esto? La rabia tiene un determinado... te produce un determinado estado corporal, ¿no? Cuando uno tiene rabia, enfado, todas las emociones van como en una escala, desde estoy un poco molesto hasta tengo una ira que se quite de en medio. En esa escala lo que vas a sentir es algo muy similar con diferentes intensidades, y lo que vas a necesitar hacer para dejar de sentir eso que es malestar y desagradable es lo mismo pero en diferentes intensidades. Quiero decir, si lo que siento es un poquito de molestia, pues porque no me han dado el día libre que he pedido, pues esa molestia la tengo, porque tampoco quiero dar aquí una clase teórica, ¿no? Pero para apuntar un poquito del qué se puede hacer cuando sientes rabia por algo, es porque piensas que la situación que estás viviendo es injusta. Entonces, si comprendes y conoces esto, pues dices, ¿qué me lleva a mí a sentir que esta situación es injusta? Pues ante esta injusticia que tú vives, que tú interpretas, porque es personal, pues lo que puedes hacer es gritarlo. Puedes romper objetos como para destruir, como para que tu mente psicológica, tu mirada psicológica vea como que destruyes esta injusticia, ¿no? Cuanto más cerca del final de la escala está la situación que tú has vivido como injusta, más grande tiene que ser el acto físico con el que tú haces que tu mente vea esta destrucción. Mira, yo a veces digo, cuando te sientas muy enfadado, haz limpieza en casa. La casa te va a quedar impecable, y aprovecha si barres o cada valletazo que le pases al espejo para soltar energía, porque en verdad toda esa energía es atemporal, lo he comentado antes. Lo que hace falta es que salga, y la manera en la que sale es es que no quiero utilizar demasiados términos técnicos.
es como haciendo destrucción, y lo pongo muy entre comillas sí, para que se entienda, del objeto de tu rabia. Y si yo me estoy imaginando en el espejo la injusticia porque no me han dado el día libre y lo borro con la bayeta, mi mente lo identifica. Porque mi mente no distingue, la parte subconsciente de la mente no distingue lo real de lo ficticio, lo que distingue es el estímulo. Y si yo le estoy transmitiendo que estoy borrando el estímulo, pues ya no tiene que ponerse en alerta, ¿no? Porque al final lo que se desencadenan en la mente son mecanismos de reacción, de defensa, frente a las situaciones que vivimos como amenazantes, que son las que nos generan todas estas emociones negativas. ¿Qué hacer? Pues aquello con lo que tú sientes que han machacado a lo que te ha producido el malestar. Lo importante es que tenemos una solución para esto, este dolor que muchas veces tienen los sanitarios. Bueno, estamos hablando de sanitarios, pero realmente se pueden poner en contacto contigo cualquier persona que necesite pues sacar ese dolor en cualquier circunstancia. Está, como hemos dicho antes, esa web concienciasanitaria.com, que ahí es donde se pueden poner en contacto contigo, ¿no, Ana? Sí, la web lleva en internet ya funcionando pues unos 10 o 15 días, o sea, está nuevita, recién estrenada. Y ahí está pues mi contacto, el correo electrónico directo con el que se pueden poner en contacto conmigo. También está, bueno, mis mínimas redes sociales, que estoy en Facebook y en YouTube, empezando a colgar vídeos, que todo esto es una experiencia muy nueva para mí. Y ahí pues van a encontrar la opción de la terapia individual, y también van a encontrar una opción formativa, porque bueno, hay personas que les aprenden con facilidad, con un formato más formativo, y también está esa opción. Lo importante es que estás aquí, que estás cerca, que tienes esta web, que se pueden poner en contacto contigo, y como hemos dicho antes, todos esos sanitarios que ahora mismo están pasando por una situación muy complicada, porque debido a esa presión que hay hospitalaria, pues son muchos, ¿no?, los problemas que se llevan a casa, y están viviendo sobre todo muchos momentos de dolor. Hemos dicho antes, el COVID es una de las cosas que yo creo que peor tiene, es esa muerte en soledad prácticamente, ¿no?, de esa no despedida de los seres queridos. Pues todo eso también afecta a los sanitarios que lo ven día a día, ¿no?, que ven que se va la gente, que se van sin poder despedirse de su gente, y eso, quieras que no, te tiene que marcar de alguna manera, ¿no? Conocemos además, yo creo que todo el mundo conoce a algún sanitario que está en primera línea y sabe además de lo que estamos hablando, de ese dolor, pero para eso está Ana Eló en esa concienciasanitaria.com, enfermera terapéutica, que nos ofrece unas terapias, unas maneras de trabajar todo eso que llevamos dentro, que hay que sacarlo fuera, Ana, ¿no? Hay que sacarlo fuera porque además cuando está dentro se queda ahí y no sabes por... había como un dicho por ahí que la emoción siempre busca salida, no es como el río siempre acaba en el mar y aunque tapes, el agua siempre va buscando su camino. Pues a la emoción le pasa lo mismo, la emoción siempre va buscando su camino de salida. Pues vamos a darle el curso de salida adecuado, porque si no, ella misma va a buscar cómo salir, y puede salir en forma de un síntoma, puede salir en forma de una enfermedad, puede salir en forma de una mala conducta, y que luego nadie queremos, y que además de que no queremos, no sabemos por qué nos vino. Y empezamos a pensar en la mala suerte, empezamos a pensar en explicaciones que no son las reales. Las reales es que no le presté la atención, no me presté la atención que me correspondía con lo que estaba viviendo, no puse los remedios con lo que estaba viviendo, y ahora me encuentro con que no sé ni de dónde me vino, ni cómo me vino, ni cuándo me pasó. Ni por qué estoy así. Esto es. Pues Ana, un placer conocerte, Wow. Encantada de tenerte en el plato de Salud a la Mente. Concienciasanitaria.com está disponible en la web y también en las redes sociales, y aquí además tienen a una enfermera y una terapeuta que les va a ayudar a todos. Muchísimas gracias, Ana, un placer. Pues muchísimas gracias a todos vosotros. Estaba muy nerviosa, lo sigo estando, pero no sé, me he sentido con mucha, por un lado nerviosa, pero también con muchas ganas de transmitir que siempre se puede hacer algo. Cuando no te encuentras bien, cuando estás desmotivado, cuando has perdido la ilusión, cuando ves que se te viene todo encima,
que no hay que resignarse, ni conformarse, ni frustrarse, que más allá de todo eso hay soluciones. Pues que pueden venir de mi mano o de cualquier otra, pero que en hay este soluciones. caso queremos que acudan a ti, Ana. Muchísimas gracias, Ana, y gracias a todos ustedes. Nos vemos, pero después de publicidad. Hacemos un alto de camino y enseguida hablamos de otros asuntos en Saludablemente.